Hay un número que debería llenarte de esperanza. 400.000 millones. Ese es el estimado conservador de cuántas estrellas arden ahora mismo dentro de nuestra galaxia. 400.000 millones de hornos nucleares convirtiendo hidrógeno en helio, vertiendo luz y calor al vacío, calentando cualquier mundo que orbite cerca. Y sabemos que los planetas son comunes porque los hemos contado. El telescopio espacial Kepler, lanzado en 2009, apuntó a un solo parche del cielo en la constelación del Cisne durante 4 años consecutivos y monitorizó el brillo de más de 150.000 estrellas, buscando las diminutas disminuciones de luz que un planeta produce al pasar entre su estrella y el telescopio. Un planeta del tamaño de la Tierra, cruzando una estrella del tamaño del Sol, bloquea aproximadamente 1/100ª parte del 1% de la luz de esa estrella. Detectar esa señal requirió instrumentos de una precisión que habría sido ciencia ficción décadas antes. Kepler encontró miles de planetas. Cuando los científicos extrapolaron sus resultados a toda la población estelar de la Vía Láctea, la conclusión fue que en promedio cada estrella de nuestra galaxia alberga al menos un planeta. El número total de planetas en la galaxia probablemente supera el billón. Entre esos billones de mundos hay una subclase especialmente interesante: los planetas rocosos en la zona habitable de su estrella, la franja de distancias orbitales donde las temperaturas permiten que el agua exista como líquido en la superficie. Las estimaciones conservadoras sugieren que aproximadamente el 20% de las estrellas similares al Sol tienen al menos un planeta rocoso en esa franja. Cuando se incluyen las enanas rojas, que son el tipo estelar más común de la galaxia, el número total de mundos potencialmente habitables en la Vía Láctea asciende a 10.000 millones o más. Y la vida en la Tierra apareció rápido. Planeta se formó hace 4.500 millones de años. Las firmas químicas más antiguas de actividad biológica datan de aproximadamente 3.700 millones de años atrás. La vida no esperó a que las condiciones fueran perfectas durante 1.000 millones de años. Emergió casi tan pronto como las condiciones lo permitieron, como si la química del carbono y el agua tendiera hacia la biología con algo que se aproxima a la inevitabilidad. 10.000 millones de mundos potencialmente habitables. Vida que emerge rápidamente cuando las condiciones están disponibles. La matemática parece exigir que el universo esté lleno de vida. Y sin embargo, el universo no fue construido para encuentros. Las mismas leyes físicas que permiten que las estrellas ardan, que los planetas se formen y que la química se convierta en biología, han construido una prisión de distancia, energía, tiempo y expansión tan absoluta que dos civilizaciones pueden no tocarse nunca, no encontrarse jamás, no confirmar la existencia la una de la otra a través de nada que no sea silencio. Eso no es especulación filosófica, es física. 6 capas de física distintas, cada una surgida de una rama diferente de la ciencia, colaborando para producir el aislamiento más completo que cualquier estructura material puede experimentar. Esta noche vas a entender cómo funciona cada una de esas 6 capas. Empecemos con la primera capa, la distancia entre civilizaciones. Para entender las distancias, necesitas un punto de referencia concreto. La Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo. 100.000 años luz de diámetro significa que la luz tarda 100.000 años en cruzar la galaxia de un extremo al otro.
Ahora adoptemos una posición deliberadamente optimista sobre el número de civilizaciones. Supón que de los 10.000 millones de mundos potencialmente habitables de la Vía Láctea, la vida surge en uno de cada millón. Eso produce 10.000 mundos con vida. Supón que uno de cada 1.000 mundos con vida produce eventualmente una civilización tecnológica. Eso da 10 civilizaciones activas en la galaxia en este momento. 10 es un número pequeño comparado con los 400.000 millones de estrellas. Pero 10 civilizaciones en la Vía Láctea representaría uno de los hechos más profundos de la historia de la ciencia. Y sin embargo, 10 civilizaciones también significa algo menos esperanzador. Esas civilizaciones están extraordinariamente separadas en el espacio. La Vía Láctea es un disco de 100.000 años luz de diámetro y aproximadamente 2.000 años luz de grosor, donde residen la mayoría de las estrellas. Distribuyendo 10 puntos aleatoriamente a través de ese volumen, la matemática de la distribución espacial en 3 dimensiones produce la distancia promedio al vecino más cercano. Para 10 puntos distribuidos uniformemente a través del disco galáctico, la separación esperada entre vecinos más cercanos resulta de aproximadamente 11.600 años luz. 11.600 años luz. La luz misma, moviéndose a la velocidad máxima permitida por las leyes de la física, necesitaría 11.600 años para cruzar esa distancia. Una señal de radio transmitida desde una civilización llegaría a su vecino más cercano 11.600 años después. Una respuesta tardaría igual. El ciclo completo de pregunta y respuesta, de ida y vuelta, tomaría más de 23.000 años. Aumenta el número de civilizaciones y las distancias se reducen, pero no tan dramáticamente como sugiere la intuición. Para reducir a la mitad la separación entre vecinos, necesitas multiplicar por 8 el número de civilizaciones. 1.000 civilizaciones en la galaxia, una cifra extremadamente optimista, reducen la distancia promedio entre vecinos a aproximadamente 2.500 años luz. 2.500 años luz sigue siendo una distancia para la que no tenemos referencia humana adecuada. La segunda capa es la velocidad de la luz como límite absoluto. En 1905, Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad especial. Lo que produjo fue la revelación de que la velocidad de la luz no es simplemente una medición de qué tan rápido viajan los fotones. Es una propiedad estructural del espacio-tiempo mismo, y nada que tenga masa puede alcanzarla jamás. 3 efectos hacen del viaje relativista algo esencialmente imposible a velocidades que reducirían las distancias estelares a plazos humanos. El primero es el aumento de masa relativista. A medida que un objeto se acelera hacia la velocidad de la luz, la energía requerida para seguir acelerándolo no aumenta linealmente. Aumenta según el factor de Lorentz, que se acerca al infinito a medida que la velocidad se acerca a la velocidad de la luz. Para alcanzar exactamente la velocidad de la luz se necesitaría energía infinita. No es una limitación de ingeniería que espera una solución creativa. Es un límite matemático tan absoluto como la imposibilidad de dividir por 0. El segundo es la dilatación temporal. Un reloj a bordo de una nave, moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz, hace tic-tac más lentamente que un reloj en reposo. Esto a veces se presenta como una ventaja. Los viajeros experimentarían el viaje más corto de lo que indica la distancia real. Pero el tiempo externo no se comprime. La civilización que los lanzó tiene que esperar el tiempo de viaje completo. La dilatación temporal
comprime la experiencia de los viajeros. No acorta el tiempo que transcurre afuera. El tercero es el costo energético, que la ecuación de Coete hace catastrófico a velocidades relativistas. Estos efectos no son especulación, son las predicciones más verificadas de toda la física. El gran colisionador de 1900, hadrones del CERN, acelera protones al 1% de la velocidad de la luz, y la energía requerida para empujar esos protones a través de esa última fracción coincide con las ecuaciones de Einstein con una precisión extraordinaria. El sistema de posicionamiento global GGPS derivaría aproximadamente 10 kilómetros por día si su software no corrigiera las diferencias de tiempo relativistas entre los satélites en órbita y los receptores en Tierra. La relatividad especial no es una hipótesis académica. Es tecnología operativa que usas cada vez que navegas con el teléfono. La tercera capa es la barrera energética. Considera una nave con una masa de carga útil de 1000 toneladas métricas, aproximadamente la masa de un gran destructor naval. Al 1% de la velocidad de la luz, la energía cinética requerida es equivalente a la energía liberada por la mayor arma termonuclear jamás detonada multiplicada por 20. Al 1% de la velocidad de la luz, el viaje a un vecino a 2500 años luz tarda 250.000 años, más que toda la existencia de los seres humanos anatómicamente modernos. Al 10% de la velocidad de la luz, la energía no ha aumentado 10 veces, ha aumentado aproximadamente 100 veces, al equivalente del consumo energético total de la civilización humana durante un año entero. Cada planta de energía, cada reactor, cada motor en la Tierra funcionando durante 12 meses concentrado en una sola nave. Y eso es solo la aceleración. Decelerar al llegar dobla esa cifra. Al 50% de la velocidad de la luz, la energía cinética alcanza el equivalente de 24 años consecutivos del consumo energético total de la humanidad. Y aquí entra la ecuación de Coete, que agrava cada una de esas cifras. Cualquier nave que lleva su propio combustible debe tener en cuenta la masa de ese combustible, que tiene que ser acelerado junto con la carga útil. Para llevar suficiente combustible para alcanzar alta velocidad, se necesita más combustible para llevar ese combustible, que requiere más combustible para llevar ese combustible adicional, en una espiral que se agrava. Una nave impulsada por fusión, que alcanza el 50% de la velocidad de la luz y luego decelera al llegar, requiere una relación de combustible a carga útil superior a 200 millones a 1. La masa total de combustible supera la de un asteroide grande. Al 90% de la velocidad de la luz, el presupuesto energético total para un viaje de ida con deceleración asciende al equivalente de más de un siglo de producción total del Sol. No segundos, no minutos, más de 100 años de cada julio que el Sol produce, canalizados hacia la aceleración y deceleración de una sola nave. El universo ha estructurado su física para hacer el viaje lento barato y el viaje rápido ruinosamente caro, con el costo elevándose hacia el infinito a medida que la velocidad se aproxima al límite de la velocidad de la luz. Si en este punto la imagen de las 6 capas de aislamiento, construyéndose una sobre la otra, produce en ti esa mezcla específica de vértigo ante la escala del problema y de respeto por los números concretos que lo cuantifican, en la descripción tienes nuestro audio premium Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que la física del silencio cósmico,
la historia de por qué el universo produce vida y luego la mantiene separada, te acompañe mientras te quedas dormido. Pero antes de cerrar los ojos, hay que entender las 3 capas restantes. La cuarta capa es el problema del tiempo y las ventanas de civilización. Hay un experimento mental que despoja de toda suposición cómoda sobre el contacto interestelar. Imagina que vives en un enorme edificio de apartamentos con 10.000 unidades distribuidas en 500 pisos. Sabes que otros inquilinos existen porque puedes escuchar sonidos amortiguados a través de las paredes. Pero hay un inconveniente peculiar en este edificio. Cada inquilino ocupa su apartamento solo 15 minutos al año, en momentos completamente aleatorios dentro de ese año. Podrías vivir en ese edificio durante décadas y nunca coincidir con otra alma viviente. No porque el edificio esté vacío, sino porque las ventanas de ocupación son tan breves y están tan distribuidas aleatoriamente que la presencia simultánea se convierte en un evento de rareza extraordinaria. Este es el predicamento temporal de las civilizaciones en la Vía Láctea. La galaxia lleva existiendo aproximadamente 13.000 millones de años. La civilización tecnológica humana existe desde hace unos pocos miles de años. Si la representaras en una escala donde la historia de la galaxia es un año completo, la humanidad tecnológica ocuparía una fracción de milisegundo antes de la medianoche del 31 de diciembre. Ahora concede la suposición más optimista plausible que una civilización tecnológica típica persiste durante 1.000.000 de años. Eso es más de 5.000 veces la duración de toda la tecnología humana. Incluso con esa suposición generosa, las matemáticas de la superposición temporal son devastadoras. Una civilización que dura 1.000.000 de años ocupa aproximadamente una 13.000ª parte del tiempo total de la galaxia. La probabilidad de que cualquier momento dado caiga dentro de la ventana de existencia de cualquier civilización particular es de aproximadamente el 0,8%. Para 2 civilizaciones independientes, la probabilidad de que sus ventanas de 1.000.000 de años se superpongan en absoluto es de aproximadamente 1 en 6.500. Y para que esa superposición temporal produzca contacto, las civilizaciones tienen que estar no solo activas al mismo tiempo, sino dentro del rango de viaje entre sí, dentro de la ventana de superposición restante. Recordando la geometría, 10 civilizaciones dispersas por la Vía Láctea sitúa a los vecinos más cercanos a 11.600 años luz. Incluso al 10% de la velocidad de la luz, ese viaje toma 116.000 años. Para que el viaje tenga éxito, la civilización emisora debe estar activa y detectar a la receptora. La nave debe sobrevivir el viaje y la civilización receptora debe seguir existiendo cuando la nave llegue 116.000 años después de la partida. Si su ventana es de 1.000.000 de años y el viaje toma 116.000 años, hay una probabilidad razonable de que la civilización de destino todavía exista cuando llegues. Pero el proceso de detectar, decidir, construir, lanzar y esperar consume una fracción significativa de esa ventana en cada extremo, y eso asume 10 civilizaciones. Si hay más, las distancias son menores y los tiempos de viaje son más cortos, pero la misma matemática de la superposición temporal se aplica multiplicada por la mayor densidad de civilizaciones. La quinta capa es la finitud de las ventanas estelares. Las estrellas no son permanentes. Son motores que queman reservas finitas de hidrógeno y tienen vidas útiles determinadas por su masa. La relación entre masa y vida útil es pronunciadamente inversa.
duplica la masa y la estrella no arde el doble de tiempo. Arde aproximadamente 8 a 10 veces más rápido. Las enanas rojas, que constituyen aproximadamente el 70% de todas las estrellas de la galaxia, arden tan frugalmente que su vida útil se extiende a 10 billones de años, casi 1000 veces la edad actual del universo. Pero las enanas rojas tienen problemas propios. Sus zonas habitables están tan cercanas a la estrella que los planetas quedan bloqueados tidalmente, con un hemisferio siempre de cara a la estrella y el otro siempre en oscuridad. Además, producen erupciones frecuentes y violentas que pueden despojar la atmósfera de un planeta de su atmósfera protectora. Las estrellas de tipo F, ligeramente más masivas que el Sol, tienen una vida útil de 4 a 5.000 millones de años. Si la inteligencia requiere los aproximadamente 4.000 millones de años de evolución biológica que tardó en la Tierra, las estrellas de tipo F son anfitrionas marginales. Su ventana se cierra antes de que el reloj biológico haya terminado de hacer tic-tac completamente. Las estrellas masivas, con el doble de la masa solar o más, agotan su hidrógeno en menos de 2.000 millones de años. Sus zonas habitables se desplazan tan rápidamente que los climas planetarios estables pueden nunca formarse. Esta diversidad de vidas estelares crea un mosaico de ventanas habitables dispersas por la galaxia, tanto en el espacio como en el tiempo. Algunas civilizaciones que prosperaron hace 8.000 millones de años alrededor de estrellas que ya han dejado la secuencia principal, vivieron y murieron antes de que nuestro Sol se encendiera. Sus mundos pueden seguir orbitando, pero como cascarones esterilizados hace mucho tiempo por la evolución de sus estrellas. La sexta y última capa es la más absoluta de todas. El universo se está expandiendo y la expansión se está acelerando. En 1929, Edwin Hubble publicó observaciones que confirmaban que las galaxias distantes se alejan de nosotros y que cuanto más distante está una galaxia, más rápido retrocede. Ese movimiento de alejamiento no era el movimiento de galaxias volando por un espacio estático. Era el estiramiento del propio espacio, el tejido del cosmos expandiéndose físicamente, llevando las galaxias consigo como motas incrustadas en un globo que se infla. En 1998, 2 equipos independientes de astrónomos midieron las distancias a supernovas de tipo 1 en galaxias distantes, esperando confirmar que la expansión se estaba desacelerando por la gravedad de toda la materia del universo. En cambio, encontraron que las supernovas distantes estaban más tenues de lo esperado, más lejos de lo que predecía un universo con expansión decelerada. La expansión no se estaba frenando, se estaba acelerando. A una distancia de aproximadamente 14.000 millones de años luz, la velocidad de recesión del espacio iguala la velocidad de la luz. Más allá de esa distancia, llamada el radio de Hubble, el espacio se expande más rápido de lo que los fotones pueden atravesarlo. Una señal de luz emitida desde una galaxia, más allá del radio de Hubble, y apuntada directamente hacia la Tierra, nunca llegará. El fotón se mueve hacia adelante, a la velocidad de la luz, a través del espacio local. Y sin embargo queda más atrás con cada segundo que pasa, porque la distancia total sigue creciendo más rápido de lo que la señal puede cerrarla. Esto no es una limitación tecnológica. No existe ningún amplificador, ninguna estación de retransmisión, ningún método de codificación que pueda eludir esa barrera. Es una propiedad geométrica del espacio-tiempo en expansión. Actualmente,
Aproximadamente el 97% de las galaxias dentro del universo observable se alejan de nosotros más rápido que la luz. Podemos verlas solo porque su luz comenzó su viaje cuando estaban más cerca, antes de que la expansión las llevara más allá del umbral crítico. Estamos viendo su pasado. Su presente ya es inalcanzable. Su futuro pertenece a una región del universo que no podemos tocar ni influir. Dentro de aproximadamente 150.000 millones de años, cada galaxia fuera del grupo local, la pequeña familia de galaxias gravitacionalmente ligadas que incluye la Vía Láctea y Andrómeda, habrá cruzado más allá del horizonte de eventos cósmico. Los observadores futuros en el remanente fusionado de la Vía Láctea y Andrómeda habitarán un cosmos que parece contener una sola galaxia rodeada de vacío perfecto. No habrá evidencia observacional de que otras galaxias existieron. No habrá evidencia de que el Big Bang ocurrió. El universo en expansión habrá ocultado su propia historia. Ahora ensambla las 6 capas y observa la estructura completa del aislamiento. La primera capa surge de la astrofísica y la estadística espacial. Incluso en el escenario optimista de 10 civilizaciones en la galaxia, los vecinos más cercanos están a 11.600 años luz de distancia. No hay ninguna tecnología que cambie cómo la materia se distribuye dentro de las galaxias. La segunda capa surge de la estructura del espacio-tiempo. La velocidad de la luz es un límite absoluto que ningún objeto con masa puede alcanzar, verificado experimentalmente con una precisión extraordinaria durante más de un siglo. La tercera capa surge de la termodinámica y la mecánica clásica. La energía requerida para alcanzar velocidades relativistas escala exponencialmente, agravada por la ecuación de Coete, hasta hacerse físicamente absurda a las velocidades que reducirían los tiempos de viaje a plazos humanos. La cuarta capa surge de la biología, la ecología y la estadística del riesgo. Las civilizaciones existen durante intervalos breves en relación al tiempo galáctico, y la probabilidad de que 2 civilizaciones coexistan en tiempo y estén dentro del rango de viaje entre sí simultáneamente es pequeña, aunque las 2 ventanas sean de 1.000.000 de años cada una. La quinta capa surge de la astrofísica estelar. Las estrellas tienen ventanas habitables finitas determinadas por su masa, creando un mosaico temporal de oportunidades que se abren y se cierran a lo largo de miles de millones de años. La sexta capa surge de la relatividad general y la cosmología observacional. El universo se expande y la expansión se acelera, haciendo que la mayor parte del universo observable sea ya causalmente inaccesible y confinando cualquier posible contacto al pequeño subconjunto de galaxias gravitacionalmente ligadas. Cada una de esas capas opera independientemente. No son diferentes facetas del mismo obstáculo. Son 6 barreras separadas, surgidas de 6 ramas diferentes de la física. No compiten entre sí. Colaboran, cada una cubriendo las brechas que las otras dejan, multiplicando sus efectos en lugar de sumándolos. El resultado es que incluso usando las suposiciones más generosas en cada etapa, la probabilidad de que 2 civilizaciones, surgidas independientemente, se encuentren físicamente entre sí, cae a una cifra funcionalmente igual a 0. Esta es la resolución que la física ofrece a la paradoja del silencio cósmico. La pregunta de dónde está todo el mundo está mal formulada. Asume que la existencia de otras civilizaciones implica la accesibilidad de otras civilizaciones. La física no ofrece esa garantía. El universo puede estar saturado de vida inteligente. Miles de civilizaciones ardiendo a lo largo de la historia
de la Vía Láctea, millones dispersas por los 2 billones de galaxias del universo observable. Y sin embargo, la arquitectura del cosmos garantiza que prácticamente ninguna de ellas encontrará físicamente a otra jamás. El silencio no es evidencia de ausencia, es evidencia de estructura. Hay algo específico sobre el vacío entre las estrellas que merece atención adicional porque con frecuencia se lo trata simplemente como ausencia, cuando en realidad tiene carácter propio. El espacio interestelar contiene en promedio aproximadamente 1 átomo por centímetro cúbico. El aire de la habitación donde estás en este momento contiene aproximadamente 25.000 billones de millones de moléculas por centímetro cúbico. El espacio interestelar es esa cantidad de veces más vacío que el aire que respiras. El mejor vacío que el equipo de laboratorio más avanzado puede producir en la Tierra contendría todavía unas 10.000 moléculas por centímetro cúbico. El espacio interestelar es decenas de miles de veces más vacío incluso que eso. Pero vacío no significa seguro. Los rayos cósmicos, partículas de alta energía aceleradas por remanentes de supernovas y otros procesos violentos, recorren el espacio interestelar en todo momento. En la Tierra, la atmósfera y el campo magnético absorben los más dañinos. Una nave en el espacio interestelar no tiene esa protección. Los granos de polvo microscópicos presentes en el espacio interestelar se convierten en algo devastador a velocidades relativistas. Un grano de polvo de 1 miligramo, impactando una nave al 50% de la velocidad de la luz, libera energía equivalente a 3 toneladas métricas de explosivo de alta potencia. Una sola mota de polvo invisible golpea con la fuerza de una gran bomba convencional. Al 90% de la velocidad de la luz, el mismo grano entrega energía que supera las 25 toneladas métricas de TNT. Y el vacío es total. No hay depósitos de combustible en el camino, no hay paradas de suministro, no hay materias primas que puedan recogerse para reparar daños. Una nave que entra en el espacio interestelar lleva todo lo que necesitará durante toda la duración del viaje, que puede abarcar milenios, o no sobrevive. El espacio entre las estrellas no es simplemente la ausencia de algo. Es un entorno físico específico con propiedades específicas, y esas propiedades son hostiles de maneras que se suman a todas las barreras anteriores. Hay también la cuestión de la detección. Para que 2 civilizaciones inicien contacto, una tiene que detectar la existencia de la otra. Eso requiere que ambas estén simultáneamente produciendo señales detectables y que una esté escuchando en la frecuencia correcta, en la dirección correcta, en el momento correcto. La burbuja de señales de radio que la humanidad ha emitido desde los primeros experimentos de radio a finales del siglo XIX se ha expandido aproximadamente 135 años luz desde la Tierra, una esfera de 135 años luz de radio. En la Vía Láctea de 100.000 años luz de diámetro, esa burbuja ocupa una fracción de su volumen que es numéricamente indistinguible de cero. Una civilización en la estrella más cercana, Próxima Centauri, a 4,25 años luz, habría recibido nuestras primeras transmisiones de radio hace unas décadas. Una civilización a 100 años luz, que es una distancia modesta en términos galácticos, recibirá nuestras primeras transmisiones de radio dentro de unos 35 años. Una civilización a 11.600 años luz. La distancia promedio al vecino más cercano si hay 10 civilizaciones en la galaxia, recibirá nuestras primeras señales dentro de 11.465 años.
Incluso en el escenario de que haya vida inteligente en otra estrella de la galaxia y esté escuchando, el tiempo que tarda en recibir nuestras señales es una fracción significativa de la duración de la civilización humana hasta la fecha, y la respuesta que podría enviarnos tardaría el mismo tiempo en llegar. Hay también la dimensión de qué significaría recibir una señal de otra civilización para la estructura política y social de la Tierra. La señal más antigua que podría llegar a nosotros habría salido hace miles de años de una civilización que puede haber cambiado radicalmente o dejado de existir desde entonces. No sería una conversación, sería arqueología del futuro, el estudio de una sociedad a través de las transmisiones que dejó antes de que su historia continuara de maneras que no podemos conocer. La situación simétrica aplicaría desde el punto de vista de la otra civilización si alguna vez recibiera nuestras señales. Recibiría transmisiones de radio de principios del siglo XX, música de jazz y primeras transmisiones de noticias de una civilización que para cuando llegue la señal habrá evolucionado durante miles de años en direcciones completamente impredecibles desde la perspectiva de la Tierra actual. Hay algo en todo eso que tiene la textura de la soledad a escala cósmica. No la soledad del individuo que no encuentra compañía en una ciudad, sino la soledad de un planeta que emite sus primeros balbuceos tecnológicos hacia un océano de espacio que tiene más de 12.000 millones de años de antigüedad y que en esas 12.000 millones de años ha podido producir innumerables civilizaciones que han surgido, florecido y desaparecido sin dejar ningún rastro detectable desde aquí. Esa soledad tiene consecuencias para cómo se entiende la búsqueda de vida extraterrestre. El proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, lleva décadas apuntando radiotelescopios al cielo y analizando las señales recibidas en busca de patrones que no pudieran ser producidos por procesos naturales. No ha encontrado ninguna señal confirmada de origen artificial. Eso, con frecuencia, se interpreta como evidencia de que no hay civilizaciones tecnológicas en la galaxia o de que son extremadamente raras. Pero las 6 capas de aislamiento que hemos descrito sugieren una interpretación diferente. SETI está buscando señales en un volumen de espacio de unos cientos a pocos miles de años luz de radio. Eso es una fracción muy pequeña del volumen de la galaxia. La mayor parte de la galaxia, donde están los 11.600 años luz de distancia que separan a los vecinos más cercanos en el escenario optimista, está prácticamente fuera del alcance de detección de SETI con los instrumentos actuales. La ausencia de señal detectada no es evidencia de ausencia de civilizaciones. Es evidencia de que el volumen de espacio accesible a los instrumentos actuales es una muestra pequeña de la galaxia y de que incluso en ese volumen pequeño, las probabilidades de que una civilización activa esté en el rango correcto de distancia, transmitiendo en las frecuencias correctas, en las direcciones correctas en este momento específico, son bajas. El silencio que SETI ha detectado es consistente con que haya 10 civilizaciones en la galaxia o con que no haya ninguna. El silencio no discrimina entre esas posibilidades, porque en cualquiera de los dos casos, el resultado esperable de décadas de búsqueda es el mismo: silencio. Ahora la pregunta que esa estructura completa genera: si el universo produce vida y luego la aísla de manera tan absoluta, ¿por qué? La respuesta es que no hay un porqué en el sentido de propósito o diseño. Las 6 capas de aislamiento no son el resultado de un plan. Son la consecuencia inevitable
de un universo construido con las constantes físicas que tiene, que por razones que todavía no comprendemos completamente, resultan permitir la existencia de estructuras lo suficientemente complejas para la vida. Un universo más pequeño que el nuestro no tendría las distancias que producen el aislamiento, pero tampoco habría tenido el tiempo para la formación estelar, la nucleosíntesis y la evolución biológica que requiere la vida compleja. Un universo que se expandiera más lentamente habría colapsado de vuelta en la gravedad antes de que las primeras estrellas se apagaran. Un universo que se expandiera más rápido habría impedido la formación de galaxias y estrellas. Las mismas condiciones que hacen posible la vida producen las distancias que la aíslan. El universo está construido para producir vida en aislamiento, no por un diseño que lo pretenda, sino porque los parámetros que permiten la vida también producen, como consecuencia inevitable, las escalas que la separan. Y hay algo en esa coincidencia que es difícil de categorizar como tragedia o como maravilla. Es ambas cosas simultáneamente. Mira hacia arriba esta noche si el cielo lo permite. Cada punto de luz es un sol. La mayoría de esos soles calientan planetas. Algunos de esos planetas están en las zonas habitables de sus estrellas. Algunos de esos planetas tienen agua líquida. Algunos de esos planetas pueden tener vida. Algunos de esos planetas pueden tener vida que ha llegado a la complejidad suficiente para producir algo que llamaría tecnología. Los fotones que llegan a tus ojos desde esas estrellas han viajado años, décadas, siglos. Llevan información sobre lugares que ningún ser humano visitará en ningún plazo humanamente concebible, y sobre seres, si existen, que ningún ser humano conocerá nunca. La luz te conecta a ellos. El espacio te separa de ellos. Ambos, la luz y el espacio, están gobernados por la misma física surgida de las mismas constantes fundamentales. En algún lugar, separada de ti por miles de años luz de vacío, otra mente puede estar llegando a exactamente esta misma conclusión esta noche, sentada bajo un cielo con constelaciones diferentes, entendiendo por primera vez que el universo crea vida y luego la mantiene separada. No por crueldad, no por indiferencia, sino por geometría, por física, por la estructura matemática que hace posibles las estrellas, los planetas y las mentes. Nunca te encontrarás con ellos. Ellos nunca te encontrarán a ti. Pero compartes algo que ninguna distancia puede borrar. Compartes el mismo universo. Las mismas leyes te construyeron a ambos. Los mismos hornos estelares forjaron los mismos elementos en los huesos de ambos. La misma expansión cósmica que los aísla a ambos también les dio a ambos el tiempo y el espacio para existir. El universo no fue construido para encuentros, fue construido para el asombro. Y en ese propósito ha tenido un éxito que supera cualquier medida que una mente pequeña en un mundo pequeño pueda jamás comprender completamente. Hay dimensiones de la física del silencio cósmico que merecen un desarrollo más completo porque revelan aspectos que la descripción de las 6 capas deja implícitos. La primera es la historia del problema de Fermi y por qué las respuestas habituales que se proponen no logran resolver el problema de la manera en que la física lo hace. La paradoja de Fermi fue formulada en una conversación de almuerzo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en el verano de 1950. Enrico Fermi, uno de los físicos más productivos del siglo XX, estaba almorzando con colegas cuando la conversación giró hacia los ovnis, que en esa época estaban en los titulares de los periódicos. Fermi hizo una serie de estimaciones rápidas.
La edad de la galaxia, el número de estrellas, la probabilidad de planetas habitables, el tiempo que le tomaría a una civilización tecnológica expandirse por la galaxia usando tecnologías concebibles. Su conclusión fue simple y perturbadora. Si la inteligencia es común, el cosmos debería estar repleto de ella para ahora. Las civilizaciones han tenido miles de millones de años de ventaja. ¿Dónde están todos? La pregunta no era un problema de cálculo con una respuesta numérica. Era una observación sobre la ausencia de evidencia. Si hubiera muchas civilizaciones tecnológicas en la galaxia, debería haber evidencia de su existencia. Y no la hay. Las respuestas más citadas a la paradoja de Fermi caen en varias categorías. Una categoría propone que la vida es rarísima. Quizás el salto de la química a la biología es un accidente tan improbable que ocurrió solo una vez en toda la galaxia. Quizás el salto de la vida unicelular a la multicelular requiere condiciones tan específicas que raramente se dan. Quizás la inteligencia compleja requiere una combinación de factores. El planeta del tamaño correcto en la zona habitable, de una estrella del tipo correcto, con una luna de masa suficiente para estabilizar el eje de rotación, y un planeta gigante exterior para desviar los cometas, que ocurre raramente. Esta clase de respuestas se agrupan bajo la denominación de la hipótesis de la Tierra rara. Otra categoría propone que las civilizaciones se autodestruyen antes de llegar a ser tecnológicamente avanzadas. Las mismas presiones evolutivas que producen la inteligencia también producen la agresión, la competencia por recursos y la incapacidad para cooperar en escalas suficientemente grandes para resolver los problemas existenciales. Las civilizaciones crean tecnologías que superan su sabiduría para usarlas. El factor L en la ecuación de Drake, la duración de una civilización tecnológica, podría ser tan pequeño que en cualquier momento dado en la galaxia hay muy pocas o ninguna. Una tercera categoría propone que las civilizaciones avanzadas están ahí, pero son indetectables por razones que no comprendemos. Quizás las civilizaciones maduras migran a otros sustratos de información que no emiten señales de radio. Quizás han aprendido que emitir señales de radio es peligroso por razones que nosotros todavía no entendemos. Quizás sus métodos de comunicación son completamente diferentes a los que buscamos. Cada una de esas categorías de respuesta tiene sus propios problemas. La hipótesis de la Tierra rara no resuelve el problema para galaxias enteras. Incluso si la vida inteligente es 1 en 1.000.000 en nuestra galaxia, habría miles de civilizaciones en el universo observable. La hipótesis de la autodestrucción requiere que prácticamente todas las civilizaciones falles, lo que parece requerir que el proceso de llegar a ser tecnológicamente avanzado sea inherentemente letal con una tasa de fracaso cercana al 100%. La hipótesis del silencio voluntario tampoco resuelve el problema. Si hay miles de civilizaciones, es improbable que todas ellas, independientemente, elijan no emitir ninguna señal detectable. La arquitectura física del aislamiento que hemos descrito no requiere ninguna de esas suposiciones sobre la rareza de la vida, la autodestrucción o el silencio voluntario. Simplemente aplica la física conocida a las distancias conocidas y observa que el resultado es el aislamiento casi completo, incluso si hay muchas civilizaciones. Es la respuesta más parsimoniosa al problema de Fermi. No añade suposiciones nuevas sobre la biología o la sociología de las civilizaciones. Solo aplica la física conocida. La segunda dimensión que merece desarrollo
es la escala de los valores posibles en la ecuación de Drake y por qué esa escala determina tan dramáticamente el resultado. Frank Drake, radioastrónomo, formuló en 1961 la ecuación que lleva su nombre para organizar los factores desconocidos que determinan el número de civilizaciones tecnológicas detectables en la galaxia. La ecuación tiene la forma n igual a r por fp por n, e por fl por fi por fc por l, donde cada factor representa una fracción o probabilidad diferente, desde la tasa de formación de estrellas hasta la fracción de planetas con vida que produce inteligencia y la duración de esa civilización. El problema con la ecuación de Drake es que los factores biológicos y sociológicos, FL la fracción de planetas con vida que produce inteligencia, Fi la fracción de civilizaciones inteligentes que producen tecnología detectables, y L la duración de esas civilizaciones, son completamente desconocidos. Sus valores pueden diferir en múltiples órdenes de magnitud entre distintos investigadores, y esas diferencias producen estimaciones de n que van desde fracciones de 1, lo que implicaría que somos la única civilización tecnológica activa en la galaxia, hasta millones. El punto de la arquitectura física del aislamiento no es que n sea pequeño, es que incluso con n grande, las 6 capas de aislamiento producen el mismo resultado observacional: silencio. La física del aislamiento es independiente del valor de n. Funciona con n igual a 10 y también con n igual a 1.000.000. La tercera dimensión es la cuestión de qué tipo de civilización podría en principio superar las barreras. Las barreras de distancia, energía y velocidad que hemos descrito son absolutas para tecnologías que operan dentro de la física conocida. Pero hay clases de ideas que se discuten en la comunidad de física teórica como posibilidades que podrían, en principio, modificar alguna de esas barreras. Las más discutidas son las relacionadas con la curvatura del espacio-tiempo. La relatividad general de Einstein describe el espacio-tiempo como una variedad matemática que puede ser curvada por la masa y la energía. Un espacio-tiempo curvo podría en principio tener propiedades geométricas que permitieran a un objeto moverse de una región a otra más rápidamente que la velocidad de la luz, en el sentido de que la distancia geodésica entre los puntos sería menor que la distancia en espacio plano. La solución de Alcubierre, propuesta en 1994 por el físico mexicano Miguel Alcubierre, describe matemáticamente una burbuja de espacio-tiempo curvado que se mueve a cualquier velocidad. Dentro de la burbuja, el objeto no se mueve respecto al espacio local. Es el espacio lo que se mueve. La relatividad especial no prohíbe que el espacio se expanda más rápido que la velocidad de la luz, como demuestra la expansión cosmológica misma. El problema es que la solución de Alcubierre requiere cantidades negativas de energía, lo que la mayoría de los físicos considera imposible, o en el mejor caso extremadamente difícil de producir, y requiere masas de energía que superan dramáticamente cualquier cosa que cualquier civilización podría manipular. Los análisis más recientes de los requisitos energéticos de los drives de Alcubierre producen cifras que hacen que las demandas de energía del viaje relativista convencional parezcan triviales. Los agujeros de gusano, conexiones topológicas entre regiones distantes del espacio-tiempo, también han sido propuestos como mecanismos para superar las barreras de distancia. Pero los agujeros de gusano transitables, si existen, requieren también materia de energía negativa para mantenerse abiertos y estables. Y hay cálculos que sugieren que incluso si pudieran construirse,
Las perturbaciones cuánticas los cerrarían antes de que cualquier objeto pudiera atravesarlos. La situación honesta es que no hay ninguna propuesta de física teórica para superar las barreras del viaje interestelar que no requiera o bien física que se contradice a sí misma o bien recursos energéticos y materiales tan extremos que hacen que la propuesta sea de valor práctico nulo. Hay también la cuestión de la posibilidad de que las 6 barreras que hemos descrito sean las mismas para cualquier civilización en el universo observable, independientemente de cuánto más avanzada tecnológicamente sea que la humanidad actual. Las leyes físicas son universales en el universo observable. La velocidad de la luz es la misma en la galaxia de Andrómeda que en la Vía Láctea. La masa y la energía se relacionan por la misma ecuación de Einstein en todos los rincones del cosmos. Las barreras energéticas del viaje relativista son las mismas para cualquier civilización que opere dentro de la física conocida, independientemente de su nivel tecnológico. Una civilización 1.000.000 de años más avanzada que la humanidad puede tener tecnologías inimaginables para nosotros. Pero si esas tecnologías operan dentro de las leyes físicas conocidas, todavía enfrenta las mismas 6 barreras. Una fábrica de energía que convierte perfectamente toda la masa del Sol en energía produce una cantidad finita de joules. Esa cantidad no alcanza para acelerar una nave de tamaño razonable al 90% de la velocidad de la luz y decelerar al llegar. La física no es una barrera tecnológica que puede superarse con suficiente ingenio. Es la estructura de la realidad en que opera toda la tecnología posible. La cuarta dimensión es la dimensión temporal del aislamiento, que con frecuencia recibe menos atención que la espacial, pero que es igualmente devastadora. La mayoría de las discusiones sobre el contacto interestelar se concentran en las distancias y los tiempos de viaje, que son los aspectos más fácilmente cuantificables. Pero hay una asimetría temporal que añade una capa adicional al problema. Si transmitimos una señal de radio hacia una estrella a 100 años luz de distancia, la señal llega allí en 100 años. Si hay una civilización en ese sistema y responde inmediatamente, su respuesta llega aquí en otros 100 años. El intercambio completo toma 200 años. En 200 años, la humanidad puede cambiar radicalmente. La civilización que recibiera esa respuesta podría tener preguntas completamente diferentes a las que tenía la civilización que transmitió la señal original. Los problemas que motivaron la transmisión pueden haber sido resueltos o pueden haber sido reemplazados por problemas completamente diferentes. Las prioridades científicas pueden haber cambiado. La propia civilización puede haber pasado por transformaciones políticas, tecnológicas o culturales que hacen que la respuesta recibida sea irrelevante para el contexto en que llega. Para civilizaciones separadas por miles de años luz, ese problema se multiplica por factores de decenas a cientos. El tiempo de ida y vuelta de una señal se mide en decenas de miles de años. Las civilizaciones que intercambian esas señales son, en todo sentido práctico, civilizaciones completamente diferentes en los dos extremos de la transmisión. Hay también el problema de qué significaría recibir una señal confirmatoria de que otra civilización existe, pero saber que no hay posibilidad de encuentro físico y que cualquier intercambio de información tardará milenios en producir un ciclo completo. Ese escenario, que es el más optimista de los plausibles dentro de la física conocida, no es el encuentro que la ciencia ficción describe. Es algo más parecido a
descubrir un mensaje escrito por alguien que murió hace 10.000 años sin posibilidad de respuesta. La quinta dimensión es el papel de las señales involuntarias en la detección de civilizaciones. La humanidad ha estado emitiendo señales de radio desde finales del siglo XIX, inicialmente de manera intencionada para comunicaciones terrestres y más tarde como consecuencia inevitable de toda actividad tecnológica que usa el espectro electromagnético. Esas señales se escapan hacia el espacio en todas las direcciones desde entonces. Una civilización tecnológica lo suficientemente avanzada, en el rango correcto de distancia, escuchando en las frecuencias correctas, podría potencialmente detectar esas señales involuntarias y deducir la existencia de tecnología en el origen. La pregunta es, ¿qué tan difícil sería esa detección? Las señales de radio que se escapan de la Tierra se debilitan con el cuadrado de la distancia, como toda radiación electromagnética. Para una distancia de 1000 años luz, la señal sería tan débil que requeriría un radiotelescopio del tamaño de un continente para detectarla con los mejores algoritmos de procesamiento de señal actualmente concebibles. A 10.000 años luz, la detección sería prácticamente imposible con cualquier tecnología que podamos imaginar. Eso sugiere que incluso las señales involuntarias de una civilización tecnológica son prácticamente indetectables desde distancias comparables a las separaciones esperadas entre civilizaciones. La detección requeriría bien señales intencionalmente potentes, como transmisiones de radar de alta potencia o señales de comunicación diseñadas para ser detectadas a distancias interestelares o instrumentos de tamaño astronómico que ninguna civilización conocida podría construir. Esas consideraciones reducen adicionalmente la probabilidad de detección mutua, incluso en el escenario en que hay múltiples civilizaciones en el vecindario galáctico. La arquitectura del silencio no es solo física, es también el resultado de las limitaciones de los instrumentos de detección que cualquier civilización puede construir, limitadas a su vez por la física de los materiales y la cantidad de energía disponible. Todo eso converge en la imagen de un universo que produce vida y la deja sola. No porque lo pretenda, sino porque así son los números cuando se aplica la física conocida sin suposiciones adicionales. Y sin embargo, esa soledad tiene un carácter peculiar que vale la pena contemplar. La soledad del universo, si es que es soledad, es compartida. Si hay otras civilizaciones en la galaxia, cada una de ellas enfrenta exactamente las mismas barreras. Cada una de ellas mira al mismo cielo con los mismos números. Cada una de ellas llega, si llega al conocimiento científico suficiente, a exactamente la misma conclusión. Esa convergencia independiente a la misma conclusión es una de las cosas más extrañas y más reveladoras sobre la situación. No es que el universo sea hostil a la vida, es que el universo produce vida bajo condiciones que inevitablemente producen también el aislamiento. Las mismas leyes que construyen las mentes construyen las prisiones. Y las mentes, al estudiar las prisiones, descubren que comparten las leyes con todos sus prisioneros invisibles. Eso es suficiente para algo, no para el encuentro, para el asombro compartido ante un universo que los construyó a todos y luego los mantuvo separados, por geometría, por física, por la estructura matemática profunda que opera sin descanso desde el primer instante del Big Bang. Hay una última reflexión sobre las 6 capas que merece ser dicha explícitamente, porque con frecuencia se pierde en la descripción técnica de cada barrera por separado. Las 6 capas no solo se suman,
se multiplican. Cada una reduce independientemente la probabilidad del encuentro. La primera capa, las distancias, ya produce probabilidades pequeñas. La segunda capa, el límite de la velocidad de la luz, reduce esas probabilidades adicionalmente al hacer que cualquier viaje dure tiempos que superan las ventanas de civilización. La tercera capa, el costo energético, hace que alcanzar las velocidades necesarias para reducir esos tiempos de viaje sea físicamente absurdo. La cuarta capa, los desajustes temporales, añade el problema de que incluso si el viaje es posible, la civilización de destino puede no existir cuando llegues. La quinta capa, las ventanas estelares, añade que las estrellas que calentaron civilizaciones pasadas ya no las calentarán en el futuro. Y la sexta capa, la expansión acelerada, hace que la mayor parte del universo sea ya causalmente inaccesible, incluso si pudieras moverte instantáneamente. El producto de esas 6 probabilidades reducidas es una probabilidad que es funcionalmente cero. Eso no significa que no haya otras civilizaciones. Significa que si las hay, el universo las ha construido en el mismo tipo de aislamiento en que nos ha construido a nosotros. El universo produce vida. El universo produce aislamiento. Las dos cosas son consecuencias de las mismas leyes. Y en ese aislamiento compartido hay algo que no es exactamente soledad y no es exactamente compañía, pero es algo en el medio. La certeza de que si hay otros, enfrentan exactamente lo mismo que nosotros, llegaron a exactamente las mismas conclusiones que nosotros, y miran hacia afuera, desde su propio planeta, hacia el mismo cielo lleno de estrellas inalcanzables.